Buenas tardes, hoy vamos a hablar, como ya lo vieron en el título, sobre si los mandamientos de Dios siguen vigentes o si ya no debemos cumplirlos. Y aún los que somos cristianos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, bueno, pero ¿tenemos que cumplir los mandamientos o no tenemos que cumplir los mandamientos? Y hoy vamos a dejar que la única autoridad nos traiga esa luz y esa revelación y nos hable a nuestro corazón, que es la palabra de Dios y que es su Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo de Dios quitando el velo de nuestros ojos para que su palabra pueda llegar a nuestro corazón. Y para eso quiero leerles Jeremías 31 a partir del versículo 31. Dice así la palabra del Señor: He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice el Señor. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo: conoce al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho el Señor, quien da el sol para luz del día y la luna y las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar de manera que rugen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaran, dice, el versículo 36 dice: si estas leyes faltaran delante de mí, dice el Señor, entonces la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de mí perpetuamente. Y continúa diciendo el versículo 37, así ha dicho el Señor: si se pueden medir los cielos arriba y se pueden explorar los cimientos de la tierra abajo, entonces yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que me hicieron, dice el Señor. Esta palabra nos da mucha claridad de lo que son las leyes de Dios y de cómo también, como algunas personas dicen que Dios desechó a su pueblo, y esta palabra definitivamente echa por tierra esa versión, porque el mismo Dios dice: si se puede medir el cielo y si se puede explorar las profundidades de la tierra, entonces yo desecharé a Israel como pueblo. Es decir, es imposible que podamos medir el cielo y es imposible que podamos explorar hasta lo más profundo, profundo, profundo de la tierra. Así que esta palabra nos está diciendo no. Los mandamientos de Dios no han sido desechados, así que los mandamientos de Dios siguen vigentes. ¿Para quién? Para todos nosotros. Pero ¿qué pasa? Aquí en este capítulo nos está hablando de la promesa del nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Ese nuevo pacto es Cristo. Ese nuevo pacto, esta profecía que estaba dando aquí Jeremías, está hablando y mostrando el sacrificio de Cristo, que hizo un sacrificio para siempre, un único sacrificio para siempre, para quitar nuestros pecados. Entonces, ¿siguen vigentes los mandamientos? Sí, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos el monte Sinaí, ahí en el monte Sinaí Dios dio los mandamientos a Moisés para su pueblo. Y dice la palabra de Dios que el que vive por la ley debe morir. Nosotros cuando miramos al monte Sinaí y miramos esos mandamientos, nosotros debemos, como pueblo de Dios ahora, debemos cumplir esos 10 mandamientos. Pero cuando nosotros nos vemos, sabemos que eso es imposible, porque para cumplir los 10 mandamientos hay que cumplirlos a cabalidad sin faltar a ninguno. Y eso es lo hermoso del sacrificio de Cristo, que nosotros
debíamos pagar por esa ley que se dio en el monte Sinaí, porque nosotros somos culpables de muerte porque dice la palabra de Dios que el que vive por la ley y no la cumple tiene que morir, te lo digo en mis palabras. Así que por eso somos culpables, porque no podemos pagar o no podemos cumplir a cabalidad los mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? El mismo Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, Él no vino a quitar la ley, Él vino a cumplirla. Él la cumplió por nosotros, Él pagó por nosotros y entonces, ahora, ¿qué pasa? Que ya como nosotros miramos al monte Sinaí y vemos que no podemos, entonces ahorita miramos al monte Calvario, que es donde se cumplió todo a cabalidad en Cristo, donde Él abrió ahora, y como dice aquí, que nadie necesitará enseñar a nadie ni decirle venga, conozca al Señor, sino que ahí ya se abrió ese camino a través de Cristo, a través de su sangre, de su carne, se abrió ese camino para nosotros poder tener acceso directamente a la presencia de Dios. Y anteriormente, aquí mismo en este pasaje dice que ya los padres no pagarían por los pecados de sus hijos, sino que cada quien debería pagar por su propio pecado. Entonces ya nosotros podemos venir a acercarnos a Dios y reconocer. Nosotros no podemos exigirnos, ni aún como cristianos, exigirnos, por poner un ejemplo, el pecado de la pornografía. Que alguien venga y yo te diga, oye, tú tienes que dejar el pecado de la pornografía. ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado. Nosotros somos esclavos totalmente del pecado, nos controla. Por ejemplo, en algún momento yo les dije que yo fumaba y era tan esclava de ese pecado que yo no podía controlarlo. Si yo pudiera controlarlo, en el momento que yo dijera no voy a fumar más, hubiera dejado de fumar. Pero no depende de mí porque soy esclava del pecado. El pecado nos hace esclavos, nos hace dependientes de él y hace una atadura en nosotros que nosotros no podemos movernos, nosotros no podemos soltarnos por nosotros mismos. Pero ¿qué pasa? Cristo vino y pagó. Esa ley del Sinaí la pagó, la llevó, la cumplió a cabalidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entonces ahora cumplir esa ley? Solo podemos a través de Cristo. Entonces Él ya pagó por nosotros. ¿Quiénes somos los que recibimos ese sacrificio y ese pago? Los que aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador. Los que reconocemos y miramos al Sinaí y decimos, yo soy culpable porque yo no puedo cumplir esto. Yo no puedo cumplir estos mandamientos, pero si Él ya los pagó por mí, y yo no debo morir por ellos, sino que debo acogerme a ese sacrificio. Entonces nos acogemos a Cristo y de inmediato somos libres de esa culpa del monte Sinaí, porque todo ese pago, todo eso se dio cumplimiento y se firmó ese decreto que ya no había una culpabilidad o una sentencia de muerte sobre nosotros en la cruz. Cuando Él murió y cuando resucitó, quitó el poder de la muerte en nosotros, esa muerte que venía por causa de ese pecado. Pero no todos estamos libres de eso. Es decir, las personas que no han aceptado a Cristo todavía son culpables de lo que pasó, de esa ley del monte Sinaí. Todavía viven por esa ley y cuando venga el juicio van a llamar a cuentas por esa ley de que no la cumplieron. O sea, siguen siendo culpables de muerte. La única manera de pasar de esa muerte a vida es aceptando el sacrificio de Cristo. Nosotros por nosotros mismos jamás podríamos cumplir esos mandamientos. Ahora, Cristo mismo dijo, la ley se resume en los dos grandes mandamientos que son,
amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él no dice, eso deja de ser y ahora tienen que hacer estos dos. Él dice, se resume. Es decir, los 10 mandamientos que llamamos nosotros se resumen en esas dos cosas. Los 5 primeros mandamientos son nuestro deber con Dios, y los siguientes 5 es nuestro deber con nuestros prójimos, con las personas. Entonces, no se eliminaron, no es que no estén vigentes. Y ahora ya viene, cuando nosotros aceptamos ese pago hermoso que Cristo hizo, con esa sangre que nos limpia de todo ese pecado, y Él pagó ese precio, no había, ninguno de nosotros puede pagar ese precio, solo Cristo. Cuando Él pagó ese precio, entonces nosotros aceptamos ese regalo y nos acogemos, por decirlo de alguna manera, nos acogemos a ese pago. Ya Él pagó, yo me aferro a Él porque Él pagó por mí. Entonces, ahí sí viene esa palabra que dice que pondrá sus leyes en nuestro corazón. Cuando nosotros venimos a Cristo, viene ese nuevo nacimiento, como le dice Cristo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Cuando nosotros empezamos a conocer a Cristo, lo que Él hizo por nosotros, a ver a esa cruz, a ese sacrificio, esa sangre que nos lavó, a buscarlo más, entonces viene ese proceso de santificación que hace Él mismo, porque ahora ya somos nacidos de esa simiente santa que es Cristo. Ya Él pone en nosotros sus mandamientos y ya los cumplimos. Dice Juan que el que vive en justicia es nacido de Dios. Es decir, cuando nosotros no pecamos es porque hemos nacido de Dios. Entonces, cuando se produce ese milagro de la regeneración, entonces es donde nosotros ya empezamos, donde empieza el Espíritu Santo a obrar en nosotros y a través de nosotros, y a cumplir esa ley en nosotros, porque nosotros no podemos hacerla, pero Él, por medio de ese nuevo nacimiento del agua del Espíritu, entonces Él ya ahora con esa simiente santa, ya nosotros no pecamos, no porque seamos buenos, sino porque hemos nacido de nuevo, y ese es el fruto del Espíritu. Es decir, eso es lo que el Espíritu hace en nosotros, no lo que nosotros podemos hacer. Y también dice en Juan que el esclavo no permanece para siempre, pero el Hijo sí. Cuando nosotros empezamos a caminar en este camino de Cristo, a aceptar ese sacrificio, a acercarnos más al trono de la gracia, a ir más a la presencia de Dios, a conocer ese sacrificio, a conocer que ahora somos hijos, que somos adoptados, que somos hechos criaturas nuevas, que hemos sido hechos nuevos, entonces el amor de Dios empieza a arraigarse tanto en nosotros que, como decía Pablo, yo soy siervo, o sea, yo soy esclavo de Cristo. Y vemos que cuando Pablo hablaba de ser esclavo de Cristo, no decía como, ay, es que yo soy esclavo, yo no puedo hacer nada más, sino que lo hacía con amor. Y hay una historia que, bueno, una que quiero leerles en la palabra, que es como, dice que las leyes sobre los esclavos, que para mí es como la muestra de esa transición de nosotros como esclavos, siendo esclavos del pecado, venimos a la libertad, y cómo ahora pasamos a ser esclavos de Cristo, pero por amor. Y está en Éxodo 21, a partir del versículo 5. Dice así la palabra, dice: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta al poste, y su amo le horadará la oreja con una lesna. A veces, cuando dice la palabra, estas leyes que ellos cumplían, los esclavos cumplían un tiempo y debían dejarlos libres.
pero habían esclavos que amaban tanto a su amo que decían, no, yo no me quiero ir, yo quiero seguir siendo su esclavo, porque lo amaban. Mientras que otros eran esclavos y veían el día en que podían ser libres, habían otros que decían, no, yo amo a mi Señor y no me quiero ir. Y es algo como que me muestra a mí, a través de la palabra, esa transición de nosotros, como siendo nosotros esclavos del pecado, ahora podemos pasar a ser esclavos de Cristo, pero ya con ese amor, decir yo quiero ser tu esclavo, no como del pecado que teníamos que estar ahí sin querer, que sabíamos que era algo que no podía controlar o que no podíamos controlar o ese tipo de cosas. Y ahora, y ahora como dice Pablo, yo soy siervo o esclavo de Cristo, así nosotros también. Por eso el Señor dijo, pondré mis leyes en sus corazones. Es decir, que el Señor, ese sacrificio hermoso que hizo, esa es la transición. Sí somos culpables de muerte por el Sinaí, por esa ley, pero Cristo pagó y firmó y lo hizo, firmó esa acta de libertad cuando fue a esa cruz a morir por ti y por mí. Y nos dio esa libertad de esa esclavitud del pecado y ahora por amor a ese sacrificio, ahora somos de Él, somos para Él, por amor, por gratitud, por ese sacrificio tan hermoso que no podremos pagar ni con 1000 vidas, porque debíamos, si miramos a la ley, nos vamos a dar cuenta que debíamos mucho, mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que la respuesta es, los mandamientos sí siguen vigentes y sí es necesario que cumplamos los mandamientos, pero por nosotros mismos es imposible. Así que por más que nos exijamos, solo van a ser esfuerzos vanos, porque solo en Cristo tenemos esa libertad y solo a través de ese nuevo nacimiento y de hacer esas nuevas criaturas, entonces es que se empieza a producir en nosotros el fruto del Espíritu y empieza a producirse en nosotros esas buenas obras para las que fuimos creados. Así que es el anhelo de mi corazón, como siempre, que el Señor haya traído claridad a tu vida y que esto te acerque un poco más, esto te dé el entendimiento de que hoy tenemos esa entrada libre, no es a través de un cura, de un sacerdote, no es a través de nadie, solo es a través de Cristo. Si en algún momento o si sientes que tu vida está atada como que te sientes impedido por algún pecado, por algo, por un vicio, por algo que sientes que quieres dejar y no puedes, solo Cristo puede hacer eso porque Él pagó por ti. Pero necesitas acogerte a ese sacrificio y a ese pago. Así que es el anhelo de mi corazón que hoy puedas acercarte al Señor y decirle, Señor, yo te acepto, yo acepto ese sacrificio, yo acepto ese pago por mi culpa, por mis pecados y yo quiero que me hagas una nueva criatura, que me limpies con tu sangre, que me acerques cada día más a ti y que yo pueda conocerte. Acércate al Señor porque Él nunca echa fuera al que a Él se acerca. No, para acercarnos a Dios no necesitamos ser los más puros, los más limpios o estar libre de pecado, porque en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Él no está pidiendo que seamos santos para acercarnos a Él, sino que es Él el que nos santifica y es Él el que nos limpia y es Él el que nos hace una nueva criatura. Y al que el Hijo libertar, este será verdaderamente libre. Solo Cristo puede hacernos libres de esa esclavitud del pecado, para que seamos esclavos de Él por amor. Que Dios te bendiga, un abrazo muy grande, que tengas un día maravilloso y que el Señor en este día te llene con su presencia, te llene con su Espíritu Santo y que pueda la palabra de Dios hallar cabida en tu corazón cada día. Dios te bendiga.